digamos, estamos acostumbrados a ese tipo de análisis donde lo ven desde el lado de los costos, ¿no? Ahora, lo que parecieran no darse cuenta es que si hay un pueblo trabajador con más dinero, con más poder adquisitivo, eso aumenta el consumo y entonces aumentan las ventas para ellos, aumenta la actividad, aumenta la producción y también entonces aumentan las ganancias. Entonces, pareciera como que muchas veces se olvidan del lado de los ingresos y solamente piensan en el lado de los costos. Eso por un lado. Y por otro lado, algunos de las entrevistas que estuvimos escuchando referían a un aumento magnífico de las ganancias de las grandes empresas durante los últimos años, en simultáneo con la reducción del poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? El salario real en los últimos 8 años ha disminuido notablemente, especialmente con los 4 años de destrucción durante el gobierno de Macri, que fue algo planificado, y luego por esta inflación que no se puede controlar. Pero entonces, si nosotros sabemos que las grandes empresas, que las grandes corporaciones ganaron más que nunca, ¿no? Y como escuchamos hace un ratito, entonces una forma de contestar a quien nos dice no, pero los costos es justamente desde ese lugar, ¿no? Julián, la idea es acercarse a legislaciones vigentes de otros países, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, en muchos países de Europa, incluso Australia, ¿no? Australia es Oceanía, Australia, Holanda, Dinamarca, Noruega, están manejándose con jornadas laborales máximas entre 30 y 35 horas. Y en realidad mucho tiene que ver con los cambios que se han producido en el mundo, ¿no? Y en la Argentina también, que tiene que ver con la evolución tecnológica, la robotización, como se le ha dicho en muchas épocas, que aumenta la productividad del trabajo, es decir, la cantidad producida por el trabajador durante una hora de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el aumento en la productividad del trabajo hace que en realidad, imaginemos un análisis a lo largo del tiempo, la empresa sigue pagando lo mismo, el empleador sigue recibiendo lo mismo, pero la productividad aumenta notablemente. Eso es apropiación de esa productividad excesiva exclusivamente por parte de la empresa y nada para el trabajador. Y además, pero en caso, y hay ejemplos, yo acá traía Islandia. En Islandia, salvando las distancias con Argentina, aumentó la producción en las empresas y trabajadores, según estudios, se vieron menos estresados al reducir la jornada laboral. Claro, lo que sucede también, incluso también en un análisis de productividad, ¿no? Hay un concepto que se estudia y que mayormente se enseña mal incluso, que es el de productividad, la ley de la productividad marginal decreciente, ¿no? Que cuanto más se exige un factor productivo, menor es el rendimiento adicional que se espera de este factor productivo si se lo exige aún más, ¿no es cierto? Entonces, muchos analistas acerca de esta situación dicen, bueno, concentrar la jornada laboral en pocas horas hará que la productividad se mantenga alta, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, es cierto también que muchas empresas que podrían ser beneficiadas en cuanto a tener mayores rotaciones, ¿no? Mayores digamos, sí, mayor rotación, es decir, el que trabaja de 8 a 14, que trabaja, bueno, entonces, con mayores periodos laborales, poder contratar más gente. Y entonces, lo que se dice es que no solo va a aumentar la productividad, sino que también va a aumentar la cantidad de empleo. Y otra cosa, si aumenta la masa salarial, es decir, como hablábamos hace un rato, las empresas venden más, ¿qué es lo que va a pasar? Las empresas van a necesitar producir más. Claro. Entonces eso repercute favorablemente en el mercado laboral porque aumenta la cantidad de empleo. Bien, esto ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Cambiamos de tema. Hoy es el debate presidencial a las 9 de la noche y uno de los ejes temáticos es la economía. ¿Por qué no hacemos un repaso de cada candidato, no? En economía, ¿dónde va a apuntar Javier Milei? Julián. Seguramente al recorte, obviamente, del Estado. Ese va a ser su punto fuerte. De esto va a hablar. Claro,
ellos plantean que la liberación absoluta, es decir, la retirada del mercado, esto ya lo sabemos, no me canso de repetirlo porque a veces por ahí hay mucha gente que esto no lo sabe y por ahí entre las confusiones que se generan, ¿no?, entre tantas cosas, mucha gente puede pensar que Milei o las propuestas de Milei son algo nuevo. Y en realidad uno no tiene más que hacer que agarrar la computadora o el celular y poner los discursos de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976, el plan económico de la dictadura. Es un calco. Es un calco. Libertad de las exportaciones, libertad de las importaciones, quita de aranceles, quita de retenciones, libertad del dólar, libertad de precios, achicamiento del Estado, privatizaciones. Es exactamente el plan de la dictadura enunciado por José Alfredo Martínez de Hoz, es exactamente lo mismo que de distintas formas se ejecutó durante el segundo ciclo neoliberal en la Argentina con Menem y de la Rúa, y el tercero con Macri. Bueno, este sería el cuarto ciclo neoliberal. Una reedición, ¿no?, claro, del plan económico. Ahora, esta libertad, ¿no?, incluso vinculándolo con el tema anterior, que es muy interesante para pensar, que es el tema del mercado laboral, algunos dicen, bueno, pero si hay una retirada del Estado, ¿no es cierto?, y no hay leyes, hay libertad absoluta. ¿Qué pasa en esa relación entre trabajador y empresa? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿No? Cuando no hay ley, el que tiene el poder impone esa posición dominante frente al que no tiene poder, que resulta oprimido, una posición que resulta sometido. Cuando hay una ley, entonces una distribución más equitativa y más justa es posible. Entonces, esto que, digamos, también, volviendo a lo que preguntabas, ¿no? Es decir, la liberación, por ejemplo, de las importaciones volvería a reeditar la destrucción de la industria y del empleo, que es inevitable en la Argentina. Porque Julián, sí, déjame repasar a los otros candidatos. A Patricia Bullrich la estuvieron preparando muchísimo. Sobre todo, ayer le hicieron una pregunta si no era ella la ministra de Seguridad de Carlos Melconian, ¿no?, en un hipotético gobierno de Patricia Bullrich. ¿Por dónde va a apuntar en materia económica la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio? Bueno, también va a una economía en la cual, digamos, ellos lo que intentan proponer es, no proponer, lo que enuncian para convencer al electorado es atacar lo que más le duele a los argentinos hoy en día. Por ejemplo, la alta inflación, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos dicen, bueno, entonces... Bueno, hay algunas explicaciones económicas, como vos decías, Adrián, de Patricia Bullrich, cuando empieza a decir que esto lo divulgaron, creo que lo recibieron todos en el celular, ¿no? Cuando dice, porque tenemos deflación, y el periodista le dice, no, es recesión. Bueno, sí, eso, ¿no? Bueno, entonces, atacar esos temas, obviamente la gente, frente a esta elevada inflación, está muy sensible y a la vez la confianza en el peso argentino que está sufriendo devaluaciones muy grandes, y que las devaluaciones muy grandes son lo que genera una altísima inflación. Ese es el camino, ¿no? Porque la principal causa inflacionaria es la inflación cambiaria, la que está ligada al aumento del precio del dólar. ¿Qué es lo que pasó ahora cuando el Fondo Monetario Internacional impuso al gobierno la devaluación del 20%? Entonces, a lo que van es a una especie de dolarización de la economía, que no es dolarización, porque ya es como que la descartaron ya el tema de la dolarización, pero sí ir a un tipo de cambio libre que ellos suponen que liberando el dólar va a haber confianza y estabilidad, lo cual se ha demostrado que no, porque justamente lo que pasa cuando el tipo de cambio, cuando el dólar está libre, ¿qué es? Ya lo hemos visto, es decir, la presión de los grupos concentrados lo que hace es subir el precio del dólar. ¿Y eso en qué se traduce? En más inflación. Bien, repasamos recién a Milei, a Patricia Bullrich, nos centramos en Sergio Massa, ministro de Economía, a su vez candidato. Seguramente las críticas hoy de los otros postulantes a la presidencia va a ser, bueno, ¿cómo? Tiene un 13% de inflación. ¿Por qué no la baja ahora el costo de vida? Y lo va a hacer, o ¿por qué lo va a hacer después si no lo baja ahora? Ahí, ¿qué crees que va a decir Sergio Massa? Bueno, por un lado creo que hay que sostener primero esta idea, ¿no?, de darse cuenta
y reconocer que la principal causa inflacionaria es la cambiaria. Por lo tanto, la estabilización del sector externo es fundamental. Y esto viene a colación de dos cosas. Una, justo el año de la peor sequía de la historia, y la otra, las presiones del Fondo Monetario Internacional, que lo trajo el gobierno de Macri, ¿no? Y esto lamentablemente se siguen pagando las consecuencias. Ahora, con respecto a esto también hay que abordar la relación con los grandes formadores de precios, que son los grandes ganadores de la inflación. Porque la inflación no es mala para todos. Están los ganadores de la inflación, que son los que la generan, de hecho, ¿no es cierto? Que son justamente los grupos concentrados, los grandes formadores de precios, los grandes intermediarios. Más de 20 empresarios que manejan los alimentos de los argentinos. Exactamente. Y por otro lado, yo creo que es muy importante dejar en claro, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los medicamentos a los jubilados, ¿no? Porque hay un montón de cosas que parece que la gente se olvidó, ¿no? Cuando el achicamiento del Estado en la tercera edición del neoliberalismo, que fue con Macri, le sacó los medicamentos a los jubilados, le sacó las cunitas a los bebés, le sacó las computadoras a los pibes. Entonces, todo ese tipo de cosas, y además sumale las amenazas, porque yo lo llamaría más que propuestas, amenazas, ¿no? Es decir, tanto de Milei como de Bullrich, amenazas de cerrar el CONICET. El CONICET es uno de los institutos de ciencia y tecnología más reconocidos del mundo, y amenazan con cerrarlo. Imagínate otra vez Tecnópolis cerrado, el mayor predio científico, tecnológico y de entretenimiento vinculado con la formación y con la cultura de Latinoamérica, que lo volverían a cerrar. Bueno, entonces, con todos esos beneficios o sin todos esos beneficios. Me parece que ahí está una de las claves también. Bien, Julián, hemos hecho un repaso económico del eje temático que es la economía. Hoy en el debate presidencial se va a estar hablando de esto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por venir. Cambiamos de tema, Santi, hoy a las 2.